Recientemente mi hija me dijo que decidió dejar de ver Instagram. La razón, dice ella, es que allí aparecen mujeres con cuerpos perfectos, ropa perfecta, hijos y maridos perfectos, en fin, con vidas perfectas. Cuando ves eso, dice mi hija, y ves que tienes vómito de tu hijo en el hombro, que luchas con tu peso, con tus años, con tus hijos y con tu trabajo, te deprimes hasta que te das cuenta que allí se publica lo que quieren que veas. Y entonces decides que no vale la pena gastar tu tiempo viendo eso. Las redes sociales son recientes, pero esta clase de alardes, esta clase de pavoneos, no. Pocos pudieron haberlo dicho mejor que Calderón de la Barca cuando decía que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. Lo único nuevo ahora es la rapidez y capacidad de penetración de la información. La Biblia cuenta la historia de Acab, un hombre cuya vida, vista desde fuera, parecería de Instagram, heredero de la realeza de su país, un político exitoso, un comandante competente, un emprendedor con una gran visión de negocios y un ávido constructor de ciudades. Emparentó con la Casa Real de Tiro, la potencia marítima y comercial de su tiempo, pero a la luz de la Biblia, su grandeza fue un mero espejismo. Veamos, hermanos, las razones de esta afirmación. Hay cuando menos 3 enseñanzas en nuestro pasaje. En primer lugar, el texto nos enseña que Acab era un hombre con aspiraciones elevadas. Existe en la tradición judía un dicho que afirma: el mundo fue creado para Acab, hijo de Omri, y para Rabí Hanina ben Dosa. Este mundo para Acab, que recibió toda su recompensa de él, y el mundo que viene para Rabí Hanina ben Dosa. Para gente ajena al mundo judío, una afirmación de esta naturaleza puede sonar extraña hasta que entendemos que es un encomio de los logros y la grandeza de Acab. Acab fue el 7º rey de Israel, un político hábil y un guerrero valiente. Resistió e incluso derrotó a la potencia militar más poderosa de su tiempo. Con alianzas familiares aseguró la paz con el reino de Judá y con Ed-Baal, rey de Tiro. Aprovechando esos vínculos, incursionó en el comercio mundial, algo que no se veía en Israel desde los días de Salomón. El hecho es que Israel está en la confluencia de 3 continentes. Lo convierte en algo así, como una esquina en las calles principales de Nueva York, y acá pensaba aprovechar su posición. Quería ser exitoso. ¿Qué es un hombre de éxito? Basta ver revistas de negocios o de la farándula para ver cómo el mundo responde a esta pregunta. El éxito se asocia con el poder, con el dinero, con la fama y con el glamour. Pero resulta lamentable que esta idea permee ahora a la Iglesia de Dios. Hace unos años, oficiales de la Convención Nacional Bautista de México vinieron a Querétaro para tener un retiro con los pastores de la ciudad. Los acompañaba un conferenciante, si mal no recuerdo, era argentino, quien compartió un tema titulado ¿Cómo ser pastores de éxito? Pero esto pareció, hermanos, el disparo de salida de un concurso de pavos donde cada pastor empezaba a exhibir su plumaje, es decir, sus logros, hasta que uno de los pastores preguntó: ¿dónde habló el Señor Jesús del éxito? ¿Cuándo habló el apóstol San Pablo de pastores de éxito? ¿Dónde está la palabra éxito del Nuevo Testamento? Viendo que estas preguntas podían arruinar la conferencia, uno de los oficiales de la convención entró al quite, como se dice en la tauromaquia, y respondió: no debemos tener miedo a las palabras, y dio por terminada la reunión. Al mundo, los éxitos que los pastores presumían le da risa. El mundo tiene sus propias ideas de éxito, ideas que se habían apoderado de Acab,
quería hacerlo todo grande. Amante de lujos y de excesos, construyó un palacio de marfil. 1 Reyes 22:39. Engendró 70 hijos, lo que se toma su tiempo y su esfuerzo. Sin embargo, en la Biblia pocos nombres encarnan la maldad, como los nombres de Acab y Jezabel. Tuvo frecuentes desencuentros con el profeta Elías, a quien llamaba perturbador de Israel y enemigo mío. La frase "hizo lo malo ante los ojos del Señor" es evocada tácitamente cada vez que se menciona su nombre. Bien dijo el Señor Jesús: ¿qué aprovechará el hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? La Biblia dice que las riquezas y el poder proceden de Dios. En su oración de dedicación de las ofrendas para la construcción del templo, David decía eso. Decía: en tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. No hay ningún problema con las aspiraciones altas, en tanto que no se interpongan entre nosotros, Dios y nuestro prójimo, que es justamente lo que la ambición suele hacer. Se cuenta de un trampero que fue acogido por una tribu asentada a las orillas del río Mississippi. Mientras fumaba junto al jefe de la tribu, el hombre se quedó dormido y a la mañana siguiente el jefe le preguntó: hermano, ¿qué soñaste? Soñé que me dabas la pipa de la paz, le respondió. Bueno, hermano Blanco, en nuestra tribu tenemos la costumbre de que uno recibe lo que sueña. Tendrás la pipa de la paz. A la noche, esa misma noche, fumaron la pipa. A la mañana siguiente el jefe le dijo: hermano Blanco, soñé que me dabas tu escopeta. El trampero se rascó la cabeza y dijo: bueno, si la soñaste la tendrás. Y así siguieron. El blanco consiguió una mujer, a la mañana siguiente el jefe consiguió licor, y finalmente una mañana el blanco le dijo: hermano rojo, soñé que me dabas toda tu tierra, desde este río hasta las grandes aguas azules. El jefe le respondió: hermano blanco, si lo soñaste, sin duda lo tendrás, pero no volveré a soñar contigo. El problema de Acab y el problema del mundo hasta el presente es la deificación de las riquezas y el poder. Es hacer a la riqueza y al poder dioses. Los dioses olvidados, como lo llamaban los antiguos profetas hebreos, que siguen gozando de excelente salud. Si usted no lo cree, piense nada más: ¿quién gobierna a este mundo? Y la respuesta es bien clara: la riqueza y el poder. Y el modelo económico imperante lo demuestra. José Luis Carabias, un jesuita paraguayo, dice: escuche usted por favor, el Dios secreto de nuestra sociedad es el crecimiento económico, y la religión que aboga por el culto a este Dios es la religión más poderosa de nuestro mundo. Su liturgia es la publicidad. Al crecimiento económico se sacrifican los hombres, los recursos de la naturaleza y el futuro. Este gran Señor, a través del empobrecimiento, del desempleo, de la destrucción del medio, decide la vida o la muerte de los hombres. En la sociedad actual, el dinero es la mercancía que sirve como común denominador de todas las cosas y en lo que todo debe transformarse para recibir su confirmación de valor. El dinero es la medida del valor de todo. El mundo mercantil piensa y decide por nosotros. Es nuestro dueño. Enmarañados como estamos en su red de propaganda multicolor, su consumismo y jerarquía de valores. Por donde quiera que se presenta, se vive el mundo de las mercancías, del dinero y del mercado como gran objeto de devoción. Un mundo pseudo divino que está por encima de los hombres y les dicta sus leyes. Esta forma de concebir la vida es idolátrica, exactamente en el mismo sentido en que se utiliza esta palabra en la Biblia.
Se trata de someter al hombre, su vida concreta, al producto de sus propias manos, con la consiguiente destrucción del hombre mismo. Hermanos, es una declaración contundente, pero es una radiografía de la realidad de nuestro mundo. Déjenme decirles que aunque José Luis Carabias es un escritor brillante, es español de hecho, pero vive en Paraguay, él escribió un estudio sobre la idolatría debido a la presión que los grupos evangélicos hacían sobre las comunidades católicas en Paraguay, acusándolos de idolatría. Dice que le pidieron que hiciera un estudio bíblico sobre la idolatría y confiesa, tenía temor. Tenía temor a hacerlo, pero tuvo que hacerlo. Y llegó a varias conclusiones interesantes. La primera, solo la menciona de pasada. Dice, al parecer a la luz de la Biblia, el uso de imágenes sí está asociado a la idolatría. Punto. Y ya después cambia de tema y desarrolla una exposición brillante sobre qué es la idolatría en nuestro tiempo. Y parte de su trabajo es lo que acabamos de leer. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. El texto nos enseña que Acab era un hombre de oído inquieto. Acab era un hombre grande, pero era uno de los casos donde puede decirse, delante de un gran hombre hay una mujer todavía más grande, aunque solo hablemos de la grandeza de su codicia y soberbia. El relato cuenta el conflicto de la viña de Nabot, propiedad que colindaba con la casa de Acab en Jezreel. Acab ofreció comprarla o cambiarla por otro. Si usted recuerda, hay un pasaje donde Arauna Jebuseo ofreció regalarle su parcela a David. Usted recordará allá en 2 Samuel capítulo 24, hubo una gran mortandad en el pueblo y David pide a Dios misericordia. Esto fue por causa de un censo que el rey había hecho, y cuando el ángel del Señor se detiene en la era de Arauna Jebuseo, David le dice al hombre, véndeme tu propiedad. El hombre le dice, se la doy a mi señor el rey con los bueyes y el arado para que ofrezca un sacrificio al Señor. David dijo algo interesante, dijo, no, sino que te la pagaré por su justo precio, porque no ofreceré a Dios holocausto que no me cueste nada. Pero Nabot, a diferencia de el Jebuseo, era israelita y tenía claro que el patrimonio familiar era intransferible. El libro de Levítico capítulo 25 versículos 23 al 28 nos habla de esto, y es el argumento de la historia de Ruth. Cuando Ruth entra en bancarrota, tiene que acudir a su familia para que puedan redimirla. En las naciones vecinas, los reyes podían ser dueños de la tierra, pero en Israel no. En Israel la tierra tenía un dueño, y era Dios. Dios les había dicho al pueblo de Israel que ellos eran arrendatarios, que Dios les permitía usar la tierra mientras se mantuvieran dentro del pacto. Bueno, Nabot le dice no, y tal vez hasta ese día Acab no había recibido un no como respuesta. Se abatió de espíritu, se enojó, actuó como un mi rey, como un adolescente emberrinchado. Dice la Biblia, se acostó, volteó la cara a la pared, no quiso comer, y entonces su mujer le preguntó, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate, come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. La Biblia griega traduce acertadamente, si no tienes valor para actuar por cuenta propia, yo te daré la viña de Nabot. Es curioso, se dice que el nombre Isabel, que es como se pronunciaría en hebreo, significa ¿dónde está el príncipe? O sin marido, que para el caso dejaba muy mal parado a Acab. Dicho esto, Jezabel tomó el asunto en sus manos. Era de armas tomar.
Me acuerdo de una tía de mi esposa, la tía Esperanza, es esposa de un hermano de su madre, viven en el estado de Morelos, ya son ancianos, que en alguna ocasión alguien le llamó para extorsionarla, amenazarla con secuestro, pedirle una cantidad de dinero, y la mujer le dice al extorsionador: permíteme, déjame ver cuánto te puedo depositar. Se va y regresa, toma el teléfono y le dice: mira, esto es lo que te puedo depositar. Y toma una pistola y hace 2 disparos al lado del teléfono, y cuando levanta el teléfono se cortó la llamada. El otro sabía: con esta gente no te puedes meter. Bueno, Isabel era de armas tomar. La tradición judía dice: 4 mujeres ejercieron poder en el mundo: Jezabel y Atalía en Israel, Shemirmamit, mujer de Nabuzaradán, y Vashti en las naciones de la tierra. Jezabel promovió la idolatría en Israel, persiguió a los profetas, destruyó los altares de Dios, fue acusada por Jehú de hechicerías y muchas fornicaciones, es decir, de idolatría, que es fornicación espiritual. Un elemento de la idolatría frecuentemente era la hechicería, cosa de la que Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12 nos advierte. Lo sorprendente es que la mujer escribió cartas a nombre del rey acusando a Nabot de blasfemar a Dios y blasfemar al rey, y exigiendo su ejecución, y los magistrados de Jezreel obedecieron dócilmente su orden. O el rey había construido una red de corrupción, o los ancianos temían las consecuencias de la desobediencia. Matthew Henry dice al respecto: nunca fueron tan perversamente obedecidas órdenes tan perversas como estas por los magistrados de Jezreel, sin poner objeción alguna ni encontrar dificultad en la ejecución de tal villanía. Montaron una farsa. De hecho, involucraron a Dios en la farsa. Convocaron ayuno. Pusieron por testigos, dice el texto, a 2 Bnei Belial, a 2 hijos de Belial, a 2 perversos, y en base a su testimonio dictaron sentencia de muerte. No conformes, forzaron la ley. Deuteronomio 13:16, mataron a Nabot y a su familia, y su patrimonio fue confiscado, pues a favor de la parte ofendida. Sorprende, hermanos, que un hombre como Acab, con iniciativa y valor probado en el campo de batalla, fuera tan dócil con su mujer. En la tradición judía se afirma que Dios dio a la mujer el rol de sujeción precisamente por su capacidad de influir en los hombres. Seguramente por eso se cuenta de 3 amigos que estaban en el bar tomando cerveza y hablando de las mujeres de sus amigos. Pues Amalia, ¿se acuerdan de José Luis? Venía todos los días a tomarse una cerveza, pero ella le dijo: nada más vas a ir el jueves, y es un ratito. Y vean, nomás vienen los jueves y luego se va. Pues Carmen, dice otro, le dijo a Pedro que fútbol nada más una vez al mes, y ahora no lo deja verlo ni en la tele. Pues eso no es nada comparado con mi prima Mónica. Pero si tu prima es monja, por eso mismo, ¿se acuerdan de que antes Dios estaba en el cielo, en la tierra y en todo lugar? Pues ahora ya no. Hermanos, es un mal chiste, pero lo cierto es que las mujeres tienen capacidad de influir a los hombres. Eso es innegable. Me voy a arriesgar a decir esto, pues un diácono me advirtió hace algunos años: pastor, esa es información clasificada, decídase de qué lado está. Bueno, existe una teoría rabínica sobre las diferencias de género. Según esta teoría, la causa de nuestras diferencias se encuentra en los verbos que Dios usó para crearnos.
Cuando creó al hombre, utilizó el verbo bará, que describe a Dios dándole forma a un pedazo de lodo. En contraste, cuando creó a la mujer, utilizó el verbo baná, que significa, entre otras cosas, construir o edificar. Se usa en Génesis 2:22, 1 Reyes 8:13, etc. Esto significa que Dios creó al hombre de un pedazo de lodo, mientras que a la mujer fue un proyecto especial. Todo proyecto demanda un anteproyecto. La mujer fue dotada de capacidades especiales. Es más intuitiva, más perceptiva, más sagaz, percibe al mundo con todos los sentidos, puede interpretar las actitudes de los demás con una sola mirada, cosa que difícilmente podemos hacer los hombres. Una mujer puede codear al marido y decirle: te están coqueteando. Y cuando el hombre voltea: ¿quién? Ay, ahora quieres que te lo diga. No te lo voy a decir. La alianza de Acab con la casa real de Tío parecía dar lugar al matrimonio perfecto. La boda del siglo en la portada de la revista Hola. Pero en realidad engendró uno de los matrimonios más desastrosos de la historia. La tradición judía dice de Jezabel: ¿quién causó que Acab fuera destruido en este mundo y en el mundo que viene junto a sus hijos? Su esposa Jezabel. Hasta el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ese nombre sigue sonando como sinónimo de fornicación. El rey tenía comezón de oír. Oía a sus consejeros, oía a los profetas verdaderos, oía a los profetas falsos y oía especialmente a su mujer. Es verdad que la Biblia dice en Proverbios 11:14 que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero Acab no quiso escuchar al único al que debió escuchar. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del espejismo de una grandeza codiciada, y el texto nos enseña en último lugar que Acab era un hombre con un corazón inestable. La conspiración contra Nabot se consumó sin contratiempos. Acab fue y tomó posesión de su viña, pero el profeta Elías lo estaba esperando allí. Cuando lo vio, el rey le dijo: ¿me has encontrado, enemigo mío? Acab sabía muy bien quién era Elías. Su presencia solo podía significar problemas. Al interpelarlo así, sin embargo, seguramente buscaba reducir el conflicto de manera que llegara a una mera diferencia personal. Pero Elías no estaba para sutilezas y le dijo: te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo delante del Señor. El modismo venderse al mal significa rendirse incondicionalmente al mal, hacerse esclavo de él. Pablo dice que el pecado domina a los que se le someten como esclavos, Romanos 7:14. Dice también que su miserable paga es la muerte, una paga que se entrega en efectivo, puntualmente y sin deducibles. Efectivamente, Acab, el hombre de las grandes aspiraciones, vendió barato su vida, su reino y su dinastía. Los vendió por una viña que no disfrutó. ¿Tenía necesidad de hacerlo? No. Agustín de Hipona nos dice que así actuó el pecado en nosotros. Cuenta que cuando era adolescente, una propiedad vecina tenía un árbol de peras, cargado de peras, y dice: una noche de tormenta, unos sinvergüenzas hicimos el plan de llevarnos el botín. Cogimos un montón tremendo de peras, no para comerlas, sino para echarlas a los cerdos, aunque también comimos lo suficiente para saborear el fruto prohibido. No era tan bueno,
pero no eran las peras lo que codiciaba mi alma, porque yo tenía mejores en mi casa. Las cogí simplemente para cometer el robo. ¿Qué era lo que me atraía del robo? El placer de actuar contra la ley, pues yo, prisionero de las reglas, quería tener un pobre simulacro de libertad haciendo algo prohibido. El deseo de robar me lo suscitaba justamente la prohibición de hacerlo. Recuerdo que cuando el presidente Clinton se metió en problemas con su secretaria, su mujer le preguntó: ¿por qué lo hiciste? Y él respondió: porque podía hacerlo. Porque podía hacerlo. La sentencia de Acab fue contundente. He aquí yo traigo mal sobre ti, borraré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de tu casa, tanto al siervo como al libre. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves de los cielos. Un detalle curioso es que en el versículo 21, donde Reina Valera 60 traduce tanto el siervo como el libre, la Biblia hebraica dice: los que orinan contra las paredes. En otras palabras, de la casa de Acab no quedarían ni los perros. Ante la sentencia, el rey rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado, dice el versículo 27. No obstante, a la luz de sus hechos posteriores, el arrepentimiento del rey fue flor de un día. Matthew Henry dijo al respecto: obtuvo ahora un respiro, aunque era un arrepentimiento en apariencia, doliéndose del castigo y no del pecado, pero no por eso dejó los ídolos ni devolvió la viña. No obstante, como quiera mostró cierta alabanza a Dios, y Dios la tuvo en cuenta e hizo a Elías percatarse de eso. Si algo podemos aprender de este texto tan dramático, es que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su mal camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, oh casa de Israel, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11 de su profecía. Pero ¿cuál fue la razón de la conducta de Acab? Cicerón, el escritor romano, definió la religión como dar honor y respeto a lo divino, distinguiendo entre religión, que él decía es honrar debidamente a los dioses, y superstición, el temor vacío de ellos. Desde sus hechos, Acab era un hombre supersticioso. Su temor de Dios era vacío. Dice 1 Reyes 16:31 que temía a Dios, pero servía a Baal. Claudicaba en sus pensamientos. A pesar de todo, el Señor todavía trató pacientemente con él. Ante la amenaza de Ben-Hadad, rey de Siria, que tenía sitiada la ciudad de Samaria, Dios envió al rey un profeta que le dijo: ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo la entregaré ahora en tu mano, para que conozcas que yo soy el Señor. 1 Reyes 20:13. Atemorizado, el rey obedeció la orden divina de atacar al enemigo. Con solo 7,000 hombres, atacó directamente el campamento de Ben-Hadad. Si usted recuerda, el hombre se estaba emborrachando. Estaba tan seguro de la victoria que estaba con sus amigos, los otros comandantes, embriagándose allí. El golpe fue tan decisivo que provocó la huida de Ben-Hadad y una gran derrota. Parecía
una aplicación de la lectura del arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu dice: golpear al enemigo cuando está desordenado, prepararse contra él cuando está seguro en todas partes, evitarle en el tiempo en que es más fuerte. Si tu oponente tiene temperamento colérico, intenta irritarlo. Si es arrogante, trata de fomentar su egolatría. Si ustedes recuerdan, varias veces negociaron hasta que finalmente le dice: bueno, los hombres que traigo, dice, la tierra de Samaria no alcanzará para llenar sus puños. Y hermanos, Acab lo provocó. No se gloríe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Hay un dicho latino que dice: no cantes victoria antes de tiempo, ¿no? Y después de esto, Acab va con una fuerza pequeña, ataca directamente al campamento y la derrota fue contundente. Tras la derrota, el Estado Mayor de Ben-Hadad buscó una explicación, y la única explicación que encontraron estuvo a la altura de su paganismo. Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, pero si peleamos con ellos en la llanura, verán si no los vencemos. Capítulo 20, versículo 23. Y como el profeta había advertido al rey, al día siguiente los sirios regresaron y se plantaron en la planicie de Afec. Había espacio suficiente para hacer maniobras con sus carros. Los carros, hermanos, eran los tanques de guerra de la antigüedad. Dice la palabra de Dios que Israel era como dos pequeños rebaños de cabras rodeados por una manada de lobos. Pero una vez más el Señor prometió la victoria a Acab, para que conozcáis, dijo, que yo soy el Señor. Aunque su derrota fue catastrófica, los sirios fueron más hábiles que Acab al negociar la vida de su rey. El rey escapó a salto de mata, escondiéndose donde podía, y sus embajadores negociaron con Acab. Lo adularon, le dijeron que Ben-Hadad era su hermano, le endulzaron el oído, lo hicieron títere de su propia futilidad. ¿Le parece increíble? Pues no hace mucho un presidente de México, narcisista, bloqueaba en su cuenta de Twitter a quien lo criticara, aceptaba con agrado el saludo del milord o gran Tlatoani, aunque era hiperreactivo a las burlas a sus calcetines. Cuando Acab liberó a Ben-Hadad, el Señor envió un profeta que hizo lo mismo que Natán había hecho con David en 2 Samuel 12. Instigó a Acab a dictar su propia sentencia. Simuló ser un soldado que, bajo la regla de vida por vida, era condenado por la fuga de un prisionero. El rey falló con crueldad diciendo: esa es tu sentencia, tú la has pronunciado. El profeta atrapó entonces al rey con los dedos en la puerta. Se quitó una venda que llevaba en la cara. El rey vio que era un profeta y escuchó las palabras: así ha dicho el Señor, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. El hombre de mi anatema significa el hombre que destiné para la aniquilación. ¿Cuál fue el pecado de Acab? Un erudito del pasado dijo: cualquiera haya sido su simpatía y sentimientos personales, es evidente que estos no tenían derecho para actuar su acción como rey cuando estaban en juego los intereses nacionales. El juez puede estar sujeto a una tierna compasión a aquellos a quienes debe sentenciar, pero debe regirse por la consideración del bien superior de todos.
Esta imprudente clemencia por parte de Acab resultó en los días posteriores en el sufrimiento de Israel en las manos de Siria. Pero en vez de arrepentirse, una vez más, el rey volvió a Samaria triste y enojado, exactamente como cuando le negaron la viña. Bien dicen los sabios de Israel: el malvado no se arrepiente hasta que está en el umbral del Gehenna. El malvado no se arrepiente hasta que está a las puertas del infierno. Como conclusión, ignorando la advertencia del profeta Micaías y oyendo a quienes le decían lo que quería oír, Acab enfrentó a los sirios y, dice la Biblia, fue alcanzado por una flecha. Capítulo 22 del primer libro de Reyes. Dice que alguien hizo un disparo al aire. La tradición judía dice que el que disparó era Naamán, el sirio, y lo cierto es que ese disparo al aire alcanzó a Acab entre las junturas de su armadura y lo desangró. El hombre se disfrazó para eludir a la muerte, pero la muerte lo encontró. Es como aquel chiste del hombre que la muerte lo andaba buscando y se rapó para esconderse de ella, y cuando la muerte no lo encontró, dijo: bueno, pues aunque sea este pelón me llevo. Pues así le pasó exactamente al rey Acab. Pero esta historia, hermanos, con toda su tragedia, sigue siendo un llamado a la conversión y a la esperanza, un llamado a volver a Dios. Carlos Spurgeon dice en un sermón al que tituló Verdadero Arrepentimiento: después que Nabot murió y Acab hubo tomado posesión de la viña, el siervo del Señor se reunió con él y le dijo: ¿no lo mataste y también lo has despojado? Así ha dicho el Señor: en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. He aquí yo traigo mal sobre ti y borraré tu posteridad. Leemos que Acab anduvo humillado, y el Señor dijo: por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Le concedió una suerte de misericordia, pero leemos en el siguiente capítulo que Acab se rebeló y que en una batalla en Ramot de Galaad, de conformidad con el siervo del Señor, fue muerto allí, y los perros lamieron su sangre exactamente en la viña de Nabot. Es curioso, a diferencia de Acab, que codició la grandeza, el Señor se la dio a Salomón sin pedirla. No pidió riquezas, gloria ni larga vida, y Dios le concedió riquezas y gloria, pero no dice que le haya dado larga vida, y no es una omisión accidental. Lo que Dios le estaba diciendo es: tu larga vida depende de la fidelidad a la ley. O sea, yo te bendije, pero qué hagas con esto determinará el resto de tu vida. Matthew Henry dirá al respecto: como buen hijo de David, escogió algo espiritual más que las cosas temporales. Pudo haber escogido algo todavía mejor. Pudo haber escogido una incesante relación con Dios, pero recibió cumplida respuesta a su petición. Dios le concedió la sabiduría que había pedido. Nunca faltará el favor de Dios a quienes sinceramente lo desean. Los que ponen su corazón en las cosas de este mundo pronto verán cómo se acaban y pierden lo eterno, mientras que los que ponen su mirada en las cosas de arriba no solo las obtendrán, sino que también disfrutarán de todo lo conveniente en la vida presente. Una vez más, hermanos, cuando leemos los libros históricos, concretamente los libros de los reyes,
En el caso de los reyes de Israel hay una constante, siempre hay una conclusión respecto a su reinado. Hizo lo malo delante de los ojos del Señor. De los reyes de Judá, la mayoría de ellos, salvo honrosas excepciones, pero fue una constante. No son libros muy estimulantes, mientras no descubramos su mensaje. Su mensaje es claro: los hombres somos así. Con todo respeto, ni usted ni yo somos mejores que los hombres de la antigüedad bíblica. Pero fueron escritos esos libros como un llamado a la conversión y como un llamado también a la esperanza. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos una vez más porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella un llamado permanente a la conversión, a volver a ti y a la esperanza que encontramos en la seguridad de tus promesas. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.